A ver, muy buenos días. El día de hoy mi grupo vamos a exponer sobre las civilizaciones fluviales y sus aportes en la antigüedad. Estamos integrados por Israel Soto, Doménica Escudero, Emilia Mancheno y mi persona, Angie Torres. Como primer tema voy a hablar sobre las civilizaciones fluviales del Oriente, Mesopotamia, Egipto, China e India. Bueno, entre el año 6000 y 4000 antes Cristo, los primeros pobladores de estos cuatro centros culturales se establecieron en las riberas de grandes ríos. Después de un tiempo, estos desarrollaron extensos valles fluviales que dieron lugar a las primeras civilizaciones conocidas como hidroláuticas. Esto se dio en el año 4000 antes de Cristo. Los ríos fueron de gran importancia para estas sociedades fluviales, ya que les daba transporte y comunicación. La actividad fundamental de ellos fue la agricultura. Esto es debido a que los terrenos fértiles que se encontraban alrededor de los cauces fluviales les ayudaba para sus cultivos. Ahora voy a hablar sobre la primera civilización fluvial. Esta es Mesopotamia. Mesopotamia, o también conocida como País Entre Ríos, es así, fue llamada por los griegos Meso por medio y Potamios por ríos. Esta comprendía un terreno amplio ubicado entre la meseta de Irán y los desiertos de Siria y Arabia. Estos también estaban rodeados por los ríos Éufrates y Tigris. Mesopotamia se dividía en dos regiones: Alta Mesopotamia o Asiria y Baja Mesopotamia o Sumeria. Alta Mesopotamia o Asiria estaba ubicada al norte y era habitada por asirios. Era montañosa y templada, beneficiada por las lluvias generadas en las cumbres. Allí abundaban la piedra y la madera, las que se utilizaba para la construcción. Baja Mesopotamia o Sumeria. Estaba ubicada al sur y era habitada por sumerios, caldeos y babilonios. Era una fértil llanura con amplias zonas pantanosas de clima cálido. La carencia de las lluvias obligó a la población en la idea de controlar las vías fluviales y la construcción de canales y diques. Varios imperios florecieron de Mesopotamia alrededor del año 3500 a.C. Estas, en las que se puede destacar los sumerios, acadios, Nueva Babilonia, Antigua Babilonia y asirios. Sus aportes económicos, científicos y tecnológicos fueron de gran importancia. Y las ciudades más importantes de Mesopotamia fue Nínive y Babilonia. En la siguiente diapositiva voy a hablar sobre los principios filosóficos. Bueno, los fundamentos filosóficos estaban ligados estrechamente con las creencias religiosas y a la naturaleza. Los mesopotamios registraron a través de la escritura sus convicciones religiosas, que estos eran oraciones, himnos, rituales y hechizos. También los mesopotamios se vieron caracterizar al estar interesados en el universo, ya que ellos identificaron las estrellas, constelaciones como signos astrológicos. Los pobladores de Mesopotamia tenían una gran conexión con la naturaleza. Esto es, esto es porque se sentían limitados frente a las fuerzas naturales y consideraban que los humanos habían sido creados para servirles.
De ahí surgió la idea de que el ser humano fue creado para servir y que era impuro. El siguiente tema que voy a hablar es la religión mesopotámica. Bueno, no se puede describir a ciencia cierta sobre la religión mesopotámica, ya que cada pueblo poseía diferentes manifestaciones religiosas. Acadios, sumerios, babilonios y asirios aportaron con eh, distintos formas de manifestaciones religiosas. Sin embargo, todas todas estas poblaciones tenían partes que compartían, tenían partes similares. El siguiente tema que voy a hablar son las características de las religiones de Mesopotamia. Estas son 5. La primera es el politeísmo. Esta nos explica que creían en varias divinidades que estaban organizadas jerárquicamente. La segunda es la riqueza mitológica. Los más antiguos relatos de la humanidad surgieron de Mesopotamia. Un ejemplo de esta es la Biblia. Es por esto que en esta se pueden encontrar el Génesis, el Duilido, que hace referencia a Mesopotamia. El siguiente es la tolerancia. La tolerancia nos habla sobre que habría apertura a incluir divinidades extranjeras en su panteón. Como última característica son las características humanas de las divinidades. Los dioses tenían y experimentaban reacciones similares a los de los humanos, ya que estos también eran envidiosos, vengativos, caprichosos o, en otra palabra, benévolos. Incluso estos luchaban entre sí y lo único que los diferenciaba a un dios con un humano era su carácter inmortal. Y la última característica es la riqueza, los rasgos cómicos y astrales. Ellos rendían culto a la tierra, sol y la luna, al sol, a la luna y a las estrellas como divinidades. Cuando ocurrían en la tierra, era considerado como lo que ocurría en el cielo. El siguiente tema que voy a hablar es la sociedad y el trabajo. Bueno, Mesopotamia también se organizaba jerárquicamente por grupos sociales. En Mesopotamia existen 5 grupos sociales. Cada uno tiene más privilegios y riquezas, mientras que otros tienen menos o casi nada. El primer grupo social es la aristocracia. La aristocracia estaba formado por el rey, la familia y la nobleza. Ellos acaparaban todas las riquezas del pueblo, las más valiosas. Ellos ocupaban los primeros lugares más importantes del gobierno y del pueblo. El siguiente grupo social son los sacerdotes. Estos vivían en templos y se ocupaban de los rituales religiosos. Ellos poseían tierras y talleres artesanales y colaboraban con el gobierno. El siguiente grupo social son los funcionarios reales. Bueno, en este grupo se destacan los escribas que provenían de familias nobles y de mucho poder. El siguiente grupo social es el pueblo. El pueblo está compuesto por artesanos, campesinos y comerciantes. Ellos se caracterizaban por ser personas libres. Además, ellos trabajaban por ganar su salario o para que les den una parte de las cosechas. Y el último grupo social son los esclavos. Este es el grupo social más bajo
y generalmente eran prisioneros de guerra que debían trabajar para el pueblo ganador. Bueno, el siguiente tema que voy a hablar es la economía y sociedad en Mesopotamia. La economía de Mesopotamia giraba en torno a la agricultura, ganadería y el comercio. La agricultura fue la base fue la base económica de Mesopotamia, ya que gracias a su ubicación les daba los ríos, les daba la posibilidad de tener cosechas casi todo el año. Además, entre sus principales frutos de cultivo estaban los cereales, cebada y trigo, mientras que las especies ganaderas eran las cabras, las ovejas y los asnos. También el comercio se lo hacía por trueque. Sin embargo, luego de un tiempo, el imperio acadio empezó a utilizar piezas de metal como el oro y la plata, y estas eran precisamente monedas. Entonces el comercio el intercambio de productos se hacía por monedas. El siguiente tema que voy a hablar es el código Hammurabi. El código Hammurabi es el código de leyes más antiguo de la humanidad. Esta está escrita en escritura cuneiforme. Es una placa de bálsamo negro de 2 metros de alto. Fue creado en el año 1760 a.C. y era considerada de origen divino. El código Hammurabi fue de gran importancia, ya que esto dio paso a que el Estado cumpliera justicia para toda su sociedad. El siguiente tema que voy a hablar sobre Mesopotamia es la escritura, un aporte significativo. Bueno, una de las civilizaciones de Mesopotamia es Sumeria. Sumeria es la primera civilización en donde se desarrolló la escritura. Esta fue hace más de 3.500 años, hace 3.500 años. Esto, eh, la creación de la escritura fue dada gracias a que las ciudades se estaban expandiendo y era necesario crear un sistema para controlar los impuestos y las transacciones comerciales. Es por esto que después crearon libros sagrados de ciencias y de literatura. Cabe recalcar que también los sumerios crearon la escritura cuneiforme, que era en forma de cuña. Esta lengua fue adoptada en Asia Menor, Palestina y Persia. Con la expansión de la escritura, los mitos mesopotámicos se extendieron por varias regiones. Un ejemplo es el relato del diluvio, que se expandió hasta el continente africano. También los historiadores consideran que la escritura, con el aparecimiento de la escritura, fue el comienzo de la humanidad. Es por esto que a la civilización mesopotamia se la considera como cuna de la humanidad. Y como último tema, voy a hablar sobre ciudad-estado. Bueno, los pobladores más antiguos de la Baja Mesopotamia se agruparon en ciudades políticamente independientes llamadas ciudades-estados. Cada una de ellas tenía sus propias leyes y autoridades. Era así como una propiedad, es como una propia divinidad protectora. También algunos tenían ríos. Las ciudades-estados fueron las primeras
organizaciones políticas en Mesopotamia. Estas estaban amuralladas y poseían en su interior agua y huertas para resistir a las inundaciones de los pueblos enemigos. Cada una de las ciudades tenía un sigarut, que era el edificio principal, gobernadas por un rey y una clase aristocrática, quienes se encargaban de la administración. Pero con el paso del tiempo fueron conquistadas y unificadas bajo un gobierno que residía una capital central, y así se formó un imperio. Ahora va a hablar mi compañera Doménica sobre la segunda civilización fluvial. Egipto. Características políticas de la cultura egipcia. En la primera diapositiva hablaré sobre el origen divino de la monarquía. Egipto fue un estado teocrático, pues su gobernante era el faraón. Se lo consideraba descendiente directo de los dioses. Para la cultura egipcia, los faraones eran designados por las divinidades para constituirse en intermediarios, entre ellas y los seres humanos. En vida, estos gobernantes eran considerados personas especiales, pero al morir, cuando pasaban a ser venerados como dioses. La monarquía no fue constituida, ya que se creía que su derecho provenía de origen divino. En la mayoría de ocasiones, a la muerte del faraón, los primogénitos eran nombrados como nuevos faraones. Al ascender al poder, mediante una ceremonia especial, recibían los dones divinos para gobernar. A pesar de la estabilidad que caracterizó a la sociedad egipcia por más de 3 milenios, también hubo revueltas y faraones destronados, aunque no era usual, pese al origen divino que se confería a los faraones. A veces se les reprochaba no haber cumplido la MAD, es decir, no haber gobernado con justicia al permitir que el caos imperase sobre el orden. En la siguiente diapositiva hablaré sobre el legado de la cultura egipcia. La religión. La religión de los egipcios era politeísta, es decir, creían en varios dioses y no solo en uno. La cultura funeraria fue primordial, pues para alcanzar la inmortalidad del alma. Ellos consideraban importante que se necesitaba que el cuerpo estuviera intacto. Con este objetivo, los faraones construyeron recintos funerarios lujosos e imponentes, como las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Para conservar sus cuerpos, desarrollaron técnicas de embalsamiento. Luego guardaban los cuerpos en sarcófagos de madera y oro. En su interior se incluían rollos de papiro con fórmulas mágicas y tesoros necesarios para la nueva vida. La arquitectura. La arquitectura era sencilla, pero a la vez monumental. Daba gloria al Estado y a la inmortalidad que poseían los faraones. Se construyeron más de 40 pirámides, pero la más famosa fue por considerable tamaño. Es la de Giza, cerca de Memphis, capital del Imperio Antiguo de Egipto. La mayor parte de edificios se preservaron porque fueron levantados en piedra caliza, que es fácil de tallar. Las pirámides eran enormes tumbas de forma triangular, que se utilizaron durante el Imperio Antiguo para enterrar a los faraones. Una red de pasadizos y trampas dificultaba el acceso de los ladrones hasta la cámara funeraria. Dentro de estas pirámides se guardaba el cuerpo del faraón, así como todos los objetos y lujosos que él mismo poseía y que necesitaba para la otra vida. Estructura de un templo egipcio. La mayoría de templos tenía la misma estructura. A través de una larga avenida se llegaba a una puerta monumental. Dicha avenida estaba decorada con estatuas de esfinges, que eran figuras con cuerpo de león y cabeza humana. Delante de la puerta se situaban enormes obeliscos. Posteriormente se pasaba a un patio rodeado de columnas. Después se accedía a la sala hipóstila, ocupada en su totalidad por columnas. Finalmente se localizaba el santuario donde se conservaba la estatua al dios al que estaba dedicado el templo. Solo a los faraones y los sacerdotes se les permitía entrar a los templos. Y por último, la medicina.
La medicina también tuvo grandes avances gracias a las prácticas funerarias como la momificación, pues así los egipcios llegaron a tener un importante conocimiento sobre la anatomía humana. Redactaron papiros médicos donde describían sus diagnósticos y los tratamientos que se realizaban para curar las enfermedades de su pueblo. Gracias a su experiencia y su conocimiento de las plantas, se les permitió lograr desarrollar medicamentos para combatir las enfermedades. En la siguiente diapositiva hablaré sobre cómo era la vida en el Antiguo Egipto. La sociedad egipcia estaba organizada en dos grupos bien diferenciados. Una minoría formada por el faraón, los nobles y los sacerdotes, que tenía el poder político y las riquezas, y el resto de la población, que en general eran campesinos que trabajaban las tierras de las orillas del Nilo, el río que marcaba el ritmo de la vida de los egipcios. El tiempo de inundaciones, los campesinos eran reclutados por el faraón para la construcción de pirámides y edificios públicos. Cuando bajaban las aguas del Nilo, trabajaban en las tierras de sol a sol. Los campesinos. La mayoría de los habitantes del antiguo Egipto eran campesinos. Los hombres se dedicaban a arar las tierras y las mujeres a sembrar. Durante toda la cosecha trabajaba toda la familia, los hijos, hermanos, abuelos, tíos, etc. Cultivaban hortalizas, frutas y cereales, con los que no solo hacían harina, sino también cerveza, bebida que era una de las preferidas de los egipcios. Enfrente del tocado del faraón había un buitre y una cobra, que representaban el Alto y Bajo Egipto, respectivamente, es decir, todos sus dominios. El faraón era la máxima autoridad de los egipcios. Tomaba decisiones políticas, dictaba leyes, fijaba los impuestos, dirigía los ejércitos y era propietario de absolutamente todo lo que había en su imperio. Vivía rodeado de riquezas y era atendido por cientos de siervos y esclavos durante las fiestas. Él y los nobles comían y bebían mientras los músicos tocaban sus instrumentos y las bailarinas danzaban. Los egipcios lo idolatraban al faraón, ya que creían que era un dios viviente. Por eso no podían tocarlo y debían arrodillarse ante su presencia. Los nobles eran en general parientes cercanos del faraón. Estos personajes privilegiados de la sociedad poseían tierras y riquezas. Solían celebrarse banquetes en los que se bebía vino endulzado con miel y se consumía carne y una gran variedad de pasteles. En la siguiente diapositiva hablaré sobre las momias y tumbas. Los egipcios creían en la vida después de la muerte. Por eso embalsaron los cuerpos de los faraones muertos y los depositaban en imponentes tumbas construidas en el desierto. Aunque las pirámides son las más famosas, hubo otro tipo de tumbas, como las mastabas y los hipogeos. Las mastabas son las tumbas más antiguas. Eran rectangulares, con paredes inclinadas y tenían un largo pasillo por el que se accedía a la cámara funeraria. Las pirámides eran llamadas así por su forma piramidal. Tenían una red de pasadizos y trampas que dificultaba el acceso a la cámara funeraria. Los hipogeos eran tumbas subterráneas excavadas en el interior de la montaña. Cuando se depositaba el sarcófago, el acceso se cerraba para evitar que se descubriera la cámara mortuoria. En la siguiente diapositiva hablaré sobre la escritura, que fue un aporte muy importante para los egipcios. Los jeroglíficos. Fue elaborado por los sacerdotes. Comenzó a difundirse alrededor del año 3300 a.C. Surgieron aproximadamente en la misma época en la que se inventó la escritura mesopotámica. Los más sencillos se empleaban para los documentos públicos y los más complejos eran usados únicamente por los sacerdotes y escribanos. Los papiros. Los egipcios usaban como papel los tallos del papiro, que crecían en abundancia en las orillas pantanosas del río Nilo. De la fibra del papiro se sacaban hojas delgadas. Las hojas eran pegadas para formar largos rollos de otro lado. Utilizaban tintas vegetales y una pluma hecha de carrizo. La piedra de Rosetta. Data del 195 a.C. Fue descubierta por un oficial de Napoleón en un pueblo egipcio de delta del Nilo, denominado Rosetta, por eso su nombre. Gracias al hallazgo, esta piedra, que contenía un mismo decreto escrito en griego, en jeroglífico y egipcio demótico,
se describieron los jeroglíficos egipcios. A continuación, hablaré sobre el legado egipcio. La escultura. Las estatuas tenían un significado religioso. Representaban la continuación de la vida de las almas. De allí que se hacían en piedra porque debían ser eternos como las almas. Cuando las personas morían, se las embalsamaba y se las colocaba en un sarcófago con su respectiva estatua. Las esculturas usualmente de los faraones eran erigidas para ser miradas de frente. También elaboraban estatuillas de barro con escenas cotidianas como el trabajo de los campesinos, escribas, etc. Estas eran utilizadas por la mayoría de los habitantes. En la siguiente diapositiva, al igual que la escultura, también encontramos la pintura. Las pinturas se plasmaban en las paredes. Básicamente servían para decorar las tumbas y templos y explicaban al difunto las pruebas que tenía que realizar para acceder a la inmortalidad. Se conservaba una gran cantidad de pinturas ya que el clima seco ayudaba notoriamente a su conservación. Las matemáticas. Los egipcios podían calcular las dimensiones de los edificios y medir los campos. La necesidad de repetir con equidad las cosechas los llevó a adquirir un gran manejo de operaciones matemáticas, como la división, la resta y los números fraccionales. Los egipcios también tuvieron conocimiento del número cero y podían resolver ecuaciones, tanto de primer grado como de segundo grado. La astronomía. Los egipcios fueron grandes observadores de los astros y a partir de ellos lograron construir un sistema de medición del tiempo. Al estudiar las estrellas, egipcios calcularon una noche y un día de 12 horas, así como un año de 12 meses, con un total de 365 días por año. Los astros también influyeron en la construcción de edificios y monumentos. Prueba de ello, las pirámides que construyeron alineadas con puntos cardinales de manera muy precisa. A continuación, mi compañera Emilia hablará sobre la civilización de China. En una parte ya dije a continuación y no le cambiaste. Creo que vuelves a grabar. Angie, no se te escuche. Que estaba sin audífono. Angie, en una parte ya dije a continuación y tú no le cambiaste. Entonces, cuando terminé ese tema, volví a decir a continuación para que ya le cambies. Ah, perdón. Pero bueno, o sea, solo fue tipo la última parte que habla sobre los aportes de egipcio. Está la astronomía, está la escultura, la pintura, la matemática, la astronomía, y ya, pero para la pintura ya le cambiaste, entonces. Ya entonces solo falta traer. ¿Pero por qué sigues grabando? Ay, ¿En qué? Oh, no. Egipto. Características políticas de la cultura egipcia. En la primera diapositiva hablaré sobre el origen divino de la monarquía. Egipto fue un estado teocrático, pues su gobernante era el faraón. Se lo consideraba descendiente directo de los dioses. Para la cultura egipcia, los faraones eran designados por las divinidades para constituirse en intermediarios, entre ellas y los seres humanos. En vida, estos gobernantes eran considerados personas especiales, pero al morir, cuando pasaban a ser venerados como dioses. La monarquía no fue constituida, ya que se creía que su derecho provenía de origen divino. En la mayoría de ocasiones, a la muerte del faraón, los primogénitos eran nombrados como nuevos faraones. Al ascender al poder, mediante una ceremonia especial, recibían los dones divinos para gobernar. A pesar de la estabilidad que caracterizó a la sociedad egipcia por más de 3 milenios, también hubo revueltas y faraones destronados, aunque no era usual, pese al origen divino que se confería a los faraones. A veces se les reprochaba no haber cumplido la Mad,
es decir, no haber gobernado con justicia al permitir que el caos imperase sobre el orden. En la siguiente diapositiva hablaré sobre el legado de la cultura egipcia. La religión. La religión de los egipcios era politeísta, es decir, creían en varios dioses y no solo en uno. La cultura funeraria fue primordial, pues para alcanzar la inmortalidad del alma. Ellos consideraban importante que se necesitaba que el cuerpo estuviera intacto. Con este objetivo, los faraones construyeron recintos funerarios lujosos e imponentes, como las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Para conservar sus cuerpos, desarrollaron técnicas de embalsamiento. Luego guardaban los cuerpos en sarcófagos de madera y oro. En su interior se incluían rollos de papiro con fórmulas mágicas y tesoros necesarios para la nueva vida. La arquitectura. La arquitectura era sencilla, pero a la vez monumental. Daba gloria al Estado y a la inmortalidad que poseían los faraones. Se construyeron más de 40 pirámides, pero la más famosa fue por considerable tamaño. Es la de Giza, cerca de Memphis, capital del Imperio Antiguo de Egipto. La mayor parte de edificios se preservaron porque fueron levantados en piedra caliza, que es fácil de tallar. Las pirámides eran enormes tumbas de forma triangular, que se utilizaron durante el Imperio Antiguo para enterrar a los faraones. Una red de pasadizos y trampas dificultaba el acceso de los ladrones hasta la cámara funeraria. Dentro de estas pirámides se guardaba el cuerpo del faraón, así como todos los objetos y lujosos que él mismo poseía y que necesitaba para la otra vida. Estructura de un templo egipcio. La mayoría de templos tenía la misma estructura. A través de una larga avenida se llegaba a una puerta monumental. Dicha avenida estaba decorada con estatuas de esfinges, que eran figuras con cuerpo de león y cabeza humana. Delante de la puerta se situaban enormes obeliscos. Posteriormente se pasaba a un patio rodeado de columnas. Después se accedía a la sala hipóstila, ocupada en su totalidad por columnas. Finalmente se localizaba el santuario donde se conservaba la estatua al dios al que estaba dedicado el templo. Solo a los faraones y los sacerdotes se les permitía entrar a los templos. Y por último, la medicina. La medicina también tuvo grandes avances gracias a las prácticas funerarias como la momificación, pues así los egipcios llegaron a tener un importante conocimiento sobre la anatomía humana. Redactaron papiros médicos donde describían sus diagnósticos y los tratamientos que se realizaban para curar las enfermedades de su pueblo. Gracias a su experiencia y su conocimiento de las plantas, se les permitió lograr desarrollar medicamentos para combatir las enfermedades. En la siguiente diapositiva hablaré sobre cómo era la vida en el Antiguo Egipto. La sociedad egipcia estaba organizada en dos grupos bien diferenciados. Una minoría formada por el faraón, los nobles y los sacerdotes, que tenía el poder político y las riquezas, y el resto de la población, que en general eran campesinos que trabajaban las tierras de las orillas del Nilo, el río que marcaba el ritmo de la vida de los egipcios. El tiempo de inundaciones, los campesinos eran reclutados por el faraón para la construcción de pirámides y edificios públicos. Cuando bajaban las aguas del Nilo, trabajaban en las tierras de sol a sol. Los campesinos. La mayoría de los habitantes del antiguo Egipto eran campesinos. Los hombres se dedicaban a arar las tierras y las mujeres a sembrar. Durante toda la cosecha trabajaba toda la familia, los hijos, hermanos, abuelos, tíos, etc. Cultivaban hortalizas, frutas y cereales, con los que no solo hacían harina, sino también cerveza, bebida que era una de las preferidas de los egipcios. Enfrente del tocado del faraón había un buitre y una cobra, que representaban el Alto y Bajo Egipto, respectivamente, es decir, todos sus dominios. El faraón era la máxima autoridad de los egipcios. Tomaba decisiones políticas, dictaba leyes, fijaba los impuestos, dirigía a los ejércitos y era propietario de absolutamente todo lo que había en su imperio. Vivía rodeado de riquezas y era atendido por cientos de siervos y esclavos durante las fiestas. Él y los nobles comían y bebían mientras los músicos tocaban sus instrumentos y las bailarinas danzaban.
Los egipcios lo idolatraban al faraón, ya que creían que era un dios viviente. Por eso no podían tocarlo y debían arrodillarse ante su presencia. Los nobles eran en general parientes cercanos del faraón. Estos personajes privilegiados de la sociedad poseían tierras y riquezas. Solían celebrarse banquetes en los que se bebía vino endulzado con miel y se consumía carne y una gran variedad de pasteles. En la siguiente diapositiva hablaré sobre las momias y tumbas. Los egipcios creían en la vida después de la muerte. Por eso embalsaron los cuerpos de los faraones muertos y los depositaban en imponentes tumbas construidas en el desierto. Aunque las pirámides son las más famosas, hubo otro tipo de tumbas, como las mastabas y los hipogeos. Las mastabas son las tumbas más antiguas. Eran rectangulares, con paredes inclinadas y tenían un largo pasillo por el que se accedía a la cámara funeral. Las pirámides eran llamadas así por su forma piramidal. Tenían una red de pasadizos y trampas que dificultaba el acceso a la cámara funeral. Los hipogeos eran tumbas subterráneas excavadas en el interior de la montaña. Cuando se depositaba el sarcófago, el acceso se cerraba para evitar que se descubriera la cámara mortuoria. En la siguiente diapositiva hablaré sobre la escritura, que fue un aporte muy importante para los egipcios. Los jeroglíficos. Fue elaborado por los sacerdotes. Comenzó a difundirse alrededor del año 3300 a.C. Surgieron aproximadamente en la misma época en la que se inventó la escritura mesopotámica. Los más sencillos se empleaban para los documentos públicos y los más complejos eran usados únicamente por los sacerdotes y escribanos. Los papiros. Los egipcios usaban como papel los tallos del papiro, que crecían en abundancia en las orillas pantanosas del río Nilo. De la fibra del papiro se sacaban hojas delgadas. Las hojas eran pegadas para formar largos rollos de otro lado. Utilizaban tintas vegetales y una pluma hecha de carrizo. La piedra de Rosetta. Data del 195 a.C. Fue descubierta por un oficial de Napoleón en un pueblo egipcio de delta del Nilo, denominado Rosetta, por eso su nombre. Gracias al hallazgo, esta piedra, que contenía un mismo decreto escrito en griego, en jeroglífico y egipcio demótico, se describieron los jeroglíficos egipcios. A continuación, hablaré sobre el legado egipcio. La escultura. Las estatuas tenían un significado religioso. Representaban la continuación de la vida de las almas. De allí que se hacían en piedra porque debían ser eternos como las almas. Cuando las personas morían, se las embalsamaba y se las colocaba en un sarcófago con su respectiva estatua. Las esculturas usualmente de los faraones eran erigidas para ser miradas de frente. También elaboraban estatuillas de barro con escenas cotidianas como el trabajo de los campesinos, escribas, etc. Estas eran utilizadas por la mayoría de los habitantes. En la siguiente diapositiva, al igual que la escultura, también encontramos la pintura. Las pinturas se plasmaban en las paredes. Básicamente servían para decorar las tumbas y templos y explicaban al difunto las pruebas que tenía que realizar para acceder a la inmortalidad. Se conservaba una gran cantidad de pinturas, ya que el clima seco ayudaba notoriamente a su conservación. Las matemáticas. Los egipcios podían calcular las dimensiones de los edificios y medir los campos. La necesidad de repetir con equidad las cosechas los llevó a adquirir un gran manejo de operaciones matemáticas, como la división, la resta y los números fraccionarios. Los egipcios también tuvieron conocimiento del número cero y podían resolver ecuaciones, tanto de primer grado como de segundo grado. La astronomía. Los egipcios fueron grandes observadores de los astros y a partir de ellos lograron construir un sistema de medición del tiempo. Al estudiar las estrellas, egipcios calcularon una noche y un día de 12 horas, así como un año de 12 meses, con un total de 365 días por año.
Los astros también influyeron en la construcción de edificios y monumentos. Prueba de ello, las pirámides que construyeron alineadas con puntos cardinales de manera muy precisa. A continuación, mi compañera Emilia hablará sobre la civilización de China. En una parte ya dije a continuación y no le cambiaste. Creo que vuelves a grabar. Angie, no se te escuche. Que está sin audífono. Angie, en una parte ya dije a continuación y tú no le cambiaste. Entonces, cuando termine ese tema, volví a decir a continuación para que ya le cambies. Ah, perdón. Pero bueno, o sea, solo fue tipo la última parte que habla sobre los aportes de egipcio. Está la astronomía, está la escultura, la pintura, la matemática, la astronomía, y ya, pero para la pintura ya le cambiaste, entonces, Ya. ya entonces solo falta de traer. ¿Pero por qué sigues grabando? Ay, no sé. ¿Qué? Oh, no. India. La cultura del Valle del Indo fue una civilización de la Edad del Bronce que se desarrolló de los años 3300 hasta 1300 a.C. Fue un periodo de alrededor de 2000 años con grandes culturas e historia. Al igual que las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, dependía de su río. El Indo era el río principal de esta zona, el cual se desbordaba todos los años, inundando extensas zonas y depositando sedimentos fértiles que eran muy útiles para la cosecha y el alimento para la ganadería. Este inmenso potencial agrícola fue la base sobre la cual se desarrolló el urbanismo y las ciudades alrededor de este río. Con las culturas prehistóricas del Valle del Indo se prepara el primer capítulo de la historia de la India, que se trata de un largo periodo prehistórico probado por grandes y muchos testimonios. Por otra parte, se pueden encontrar prestigios históricos hasta el primer milenio antes de Cristo, lo que nos lleva a saber que India fue una civilización muy avanzada y una de las primeras en desarrollar su agricultura y ganadería. Los Las principales fuentes de dinero y comercio entre estas zonas eran la agricultura, la fabricación de textiles, la ganadería y la industria. Y el comercio fue bastante amplio, ya que este era un país bastante grande, comerciando con metales como el oro, la plata, el plomo, el estaño, y mucha variedad de joyas. La escritura en la India. Ah, junto con, junto con el comercio surgió un sistema de escritura con caracteres y signos en sellos, en sellos de barro, ya que esta era una manera muy fácil de guardarlos y hacer que dure mucho tiempo para las generaciones futuras. También es una gran cantidad de libros acerca de su cultura y religión, como pueden ser el Mahabharata, el Ramayana y el Vishuddharmottaram, que son historias acerca de sus dioses, la creación del universo y varios hechos históricos sobre su religión. Am, el Medio Oriente. El Medio Oriente fue otra civilización muy grande que contó con la existencia de varios países, tales como pueden ser Irán, Irak, Egipto, el Líbano, Israel y parte de Turquía. Esos países son en los que actualmente se encuentran los restos de esas antiguas civilizaciones. El Medio Oriente fue una de las zonas con mayor cantidad de religiones y culturas, tomando grandes países y unificándolos, pero a la vez separándolos, ya que cada uno tenía sus diferencias. Y esto era importante, ya que debido a cada religión que ellos contenían, podían empezar conflictos entre ellos mismos. Las religiones más importantes de esta zona
Podemos tener al judaísmo, el cristianismo, el islam y el sunismo. Cada una de estas contaba con millones de seguidores, templos alrededor de todo en la zona y cientos de seguidores dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener su religión. También existían guerras entre estos debido a que cada uno tenía sus diferencias y querían territorio, poder retomar templos perdidos o solo poder expandir su religión a otras personas y así ser más poderosos.